Gracias, Hernán. Muy bien. Bueno, vamos con Navi, a ver qué pasa con porque, la discapacidad de este gobierno. Claro, porque, a ver, lo que decía Hernán, que es importante y tiene que ver con esta cuestión de ser inclusivos, ¿no? Y pensar un país en donde todos estemos dentro. Bueno, vamos a hacer referencia al recorte que hizo el gobierno de Javier Milei desde que asumió esta parte en discapacidad, en materia de discapacidad. Les traje unas placas con algunos. En este punto, recortes en pensiones no contributivas. Si el gobierno habla de 192.000, si vos hablás con la Agencia Nacional de Discapacidad, te dice que son 600.000 las pensiones por invalidez, en este caso, que están siendo revisadas. Pero como si esto fuera poco, tenemos que hablar de un desfinanciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y también de prestaciones. Cuando hablamos de prestaciones, es terapias, es transporte, es un traslado, por ejemplo, de una clínica a la otra, es fisioterapia, es kinesiología, son un montón de prestaciones que se cortaron directamente. Y sin aviso, lo mismo que cuando cortaron las pensiones, nunca le avisaron a la persona. Entonces, de repente se encontró con que no tenía más la cobertura. Sí. Y hablamos en este punto no solamente, por ejemplo, de una persona, ponele que tenga síndrome de Down. No, por ahí hablamos de personas, si bien todas las discapacidades son complicadas, todas las familias tienen que estar trabajando y de hecho ayudando, aportando, sosteniendo, conteniendo, trasladando, que muchísimas no tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, esto es algo que el gobierno decidió de un día para el otro y nunca comunicó. Las familias enteras, no solamente la persona discapacitada, quedó sin ningún tipo de prestación. Avi, y también lo que me contaban en la puerta del Garrahan, los requisitos que te pone el gobierno. Hablaba con un papá de chiquitos siameses que la gente del Garrahan los habían salvado y también sus hijos tienen que seguir tratándose y le siguen poniendo barreras y nunca el trámite ese se soluciona. Bueno, ahora, por ejemplo, el Código Único de Discapacidad, ¿no? El Certificado Único de Discapacidad, también se estaba poniendo en revisión. Como que también la denominación, esto tiene que ver con un aspecto legal, con un aspecto de la norma, pero recordemos cuando Patricia Bullrich hablaba de la nueva denominación, idiotas, ¿entendés? O sea, que era terrible, terrible. Vos imaginate un papá que tenga que sostener esas palabras o que una persona con discapacidad tolere eso. Sí. Es un espanto. Pero más allá de esto que vos decías, los siameses, las personas en silla de ruedas, aquellas que están en camas porque no se pueden levantar, el gobierno decide que tiene que ir a hacer el trámite de manera personal. Parece una carga, bueno, no sé cómo describirlo, ¿no? Porque ni siquiera me parece que es una carga, es una falta de respeto, es todo eso junto, ¿no? Da la sensación. Entonces, esas trabas que permanentemente tiene el gobierno para aquellas personas que necesitan del transporte para ser trasladados y ese transporte lo tiene que pagar porque el litro de nafta se lo están pagando muchísimo menos. Hace 7 meses que los prestadores no tienen aumento, 7. Bueno, de esta manera es imposible poder sostener un servicio para la persona Avi, el proceso de vulnerabilización en muchos sectores, no solo discapacidad, yo lo decía hace un par de fines de semana, los colectivos más desprotegidos de la Argentina están bajo ataque del gobierno desde el día 1 que empezaron a gobernar. Permanente. Incluir Salud es otro programa, por ejemplo, que tienen las personas con discapacidad, que era importantísimo porque se habla justamente de la salud en general, también fue cortado de repente. Y además hay que destacar una ley de emergencia en discapacidad que fue aprobada por el Congreso, fue aprobada por el Senado. Antes de que se tratara en el Senado, el jefe de gabinete, el propio presidente, riéndose, diciendo y además jactándose con una belleza de sentimiento discriminatorio hacia el otro por ser fina, se jactaban y festejaban que la iban a vetar. Bueno, finalmente la tratan en el Senado. Esa ley de emergencia tiene 30 días, claramente, para poder empezar para que quede firme. Ahora, hay que ver qué es lo que hace Javier Milei. Claro. Y hay que ver cuál es la decisión. Ya Guillermo Francos, él lo dijo claro. Nosotros lo vamos a vetar. A vetar. Y también lo dijo Javier Milei. Nosotros lo vamos a vetar. Riéndose. En un ratito vamos a seguir con información sobre las pymes, que tampoco quedan excluidas de lo que es este contexto de crisis, ¿no? Que se está atravesando. Vamos a estar hablando del salario de los trabajadores, sobre todo lo que tiene que ver con el atraso, ¿no? Y la caída real del salario en todo este último tiempo. ¿Hacemos una pausa?